Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El impacto de la alta inflación. Un estudio de la compañía Kantar midió los efectos que ha tenido el costo de vida sobre los hábitos de las compras de las familias colombianas. Enseguida veremos los detalles y también el pesimismo que hay en muchos hogares, según una encuesta de Fedesarrollo. La recuperación del turismo. Hay avances y optimismo en la actividad que realizan las agencias de viajes. Sin embargo, persisten algunos retos. Hablaremos de este sector con Paula Cortés, presidenta de ANATO. Un nuevo inversionista interesado. La cadena de tiendas de descuento Justo y Bueno, que ya estaba en proceso de liquidación, habría conseguido un inversionista que quiere aportar recursos y salvarla de la quiebra. Los detalles en la movida empresarial. Comenzamos esta emisión con esta importante noticia. El gobierno nacional implementó una nueva medida para contrarrestar los efectos de la inflación aquí en el país. Se trata de un decreto que reducirá el valor de los impuestos a aduaneros que pagan los productos que llegan a nuestro país y también ciertas materias primas. El decreto, sin embargo, generó algunos reparos. Productos como la carne, tocino de cerdo, manzanas, mandarinas, quesos, así como champúes para el cabello y jabones, están en la lista de los 200 productos cuyos precios se quieren reducir. El alivio se debe a un decreto que excluye los fletes y los seguros de la fórmula con la que liquida la tarifa de los impuestos aduaneros que deben pagar al importarlos. Esta medida se suma a las ya implementadas por el Gobierno Nacional para mitigar los impactos que ha dejado la inflación en el país. La intención es que se reduzcan los costos en las líneas de producción y así los precios finales de los alimentos bajen. No obstante, para los expertos, estas medidas no son suficientes. Creo que las medidas del gobierno no van a lograr tener un impacto grande en la inflación. Sí van a lograr darle un respiro a los productores agropecuarios para que tengan unos costos un poco más bajos de insumos, pero la verdad es que no creo que se alcance a transmitir al consumidor final. La verdad es que los precios internacionales siguen muy altos y así yo reduzco los aranceles. Si los precios de los alimentos, de los insumos continúan altos, la inflación no va a parar. Entonces, sí ayuda, se toma un tiempo mientras que los productores de agricultores y productores de bienes y servicios, digamos, cambian el inventario, pero ayuda en el margen como para no seguir subiendo la inflación. Pero para bajarla creo que se necesita que el mundo como un todo se vuelva a recuperar en su comercio internacional. Varios productos de la canasta de bienes de alimentos están comenzando a bajar de precio. Sin embargo, dicen los analistas que esto obedece al periodo de cosecha en el país y que las cadenas de suministro se están reactivando. Y es que la inflación sigue siendo motivo de alta preocupación, no solo para el gobierno, para el Banco de la República, para los empresarios, sino particularmente para las familias colombianas. De hecho, la compañía de análisis Kantar Latinoamérica realizó un estudio muy interesante sobre este tema. Doctora Stephanie Klinge, directora de Desarrollo Creativo y Neurociencia de Kantar para Latinoamérica. Buenas noches, bienvenida a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Buenas noches. Yo le tenía unas preguntas antes, pero me llama la atención esto de la neurociencia. ¿Qué tiene que ver con los hábitos de consumo de las personas? Pues la neurociencia nos ayuda a mirar a manera más intuitiva, no declarada, no como la gente la racionaliza, sino como instintivamente la ejerce y la ejecuta, ¿no? Al tomar acciones y decisiones en un punto de venta, frente a una publicidad. Entonces, muchas veces tomamos decisiones sin siquiera racionalizarlas del todo y por eso es tan importante hacer una lectura desde la neurociencia de estas acciones. Porque a veces tomamos decisiones inclusive sin tener plata en el bolsillo y uno a veces no se explica por qué. Bueno, ahora sí hablemos del estudio. ¿Dónde hicieron la medición? ¿La encuesta se hizo entre qué tipo de personas, qué tipo de consumidores? La medición se hizo a nivel nacional. Y pues tenemos pues ahí una información interesante acerca de cómo pues los cambios de resultados pues han intervenido pues en la decisión de compra final de los consumidores. ¿Y los consumidores qué tan preocupados están por la inflación? Se lo pregunto porque pues de eso hablamos todo el tiempo, uno sale y habla con la gente y dice las cosas están carísimas, pero el consumo se sigue moviendo, la gente sigue asistiendo a los centros comerciales, siguen viajando, en fin. ¿Están muy preocupados los colombianos por el costo de vida, por la carestía? Sí, claramente hay una altísima preocupación por el tema de la inflación y pues lo que hace es reducir la cantidad de
posibilidad de canasta que tienen las personas en su hogar, y pues se tienen que tomar de alguna manera pues decisiones en la marcha de cuáles de esos puntos pues son los que debes mantener en la canasta como los básicos que sí mantienes y cuáles sacrificas dentro de toda esa ecuación. ¿Qué alternativas están encontrando los colombianos? ¿Qué decisiones, además de la que me acaba de comentar usted, están utilizando, están acudiendo las familias pues, para combatir este fenómeno de la inflación? Pues por un lado pues está la variación de cómo se ejecutan las compras. De una manera pues se hacen compras programadas en diferentes retails y diferentes puntos, ¿no? Entonces entran también los discounters y otro tipo de canales que ayudan a que la canasta se complete de una manera más efectiva. Y por otro lado pues también de alguna manera pues también está el endeudamiento, ¿no? Que también es un tema más preocupante, pero pues básicamente en la elección del día a día está los canales de compra y el journey que hace el consumidor para ir a la escogencia de diferentes puntos de compra donde está ejecutando las mismas. ¿Cómo así el endeudamiento? ¿La gente se está endeudando para comprar sus cosas básicas? No, precisamente estas se van a otro bolsillo donde pues, las que están dejando por fuera, tipos de servicios, viajes, etcétera, están quedando pues por fuera, digamos, de la canasta básica, y ahí empiezan a generarse unos endeudamientos adicionales. Lo que es la canasta tradicional, pues simplemente se sacrifican productos, como te decía, y se hacen viajes de compra también pues más relevantes para poder hacer esa ejecución de la compra final. ¿Qué tipo de productos han disminuido en cuanto a sus compras los colombianos? ¿Qué tipo de productos, por ejemplo, están sacrificando? Pues hay sacrificio de productos mucho más de segunda necesidad, por así llamarlos. Productos que son de lujo, productos que son secundarios en términos de las necesidades del hogar. Y allí pues se ven afectados algunos de las canastas extra que no se consideran como las básicas, ¿no? Entonces, temas secundarios como quesos o algunos tipos de secundarios que no son los tradicionales, pues se sacan de la canasta en el especial. ¿O la gente está encontrando sustitutos? De alguna manera hay algunos sustitutos que también empiezan a generarse. Empieza a haber también una dinámica promocional por parte de algunas de las marcas, pero muchas de las cosas que se empiezan a dejar de lado pues son las que efectivamente pues no se consideran absolutamente necesarias en la canasta tradicional. ¿Qué tanto las personas están aprovechando descuentos, aprovechando promociones hoy más que antes por este tema de la inflación? Hay un incremental de estos promocionales, claramente, pero yo creo que también hay una necesidad de poder escoger sobre otras categorías más que el promocional en sí. Entonces, está la capacidad de escogencia más que el hecho de poder actuar sobre ese promocional puntual. Entiendo. Expectativas económicas de los hogares colombianos, ¿qué sienten? ¿Cómo ven el panorama hacia adelante? La verdad, el panorama no está muy positivo y la gente tiene una angustia existente de que lo que está pasando y lo que se está manteniendo de lo que venía por el tema de los paros, por el tema de la pandemia, todo este acumulado que generó pues bastantes carencias y bastantes incrementos, pues ha hecho que la gente tenga una incertidumbre mayor y que pues se genere obviamente una expectativa que pues esto no va a mejorar en el corto plazo. Doctora Klinge, muchas gracias por estos minutos, por contarnos los resultados de este estudio de Kantar aquí en Signo Pesos. Feliz noche, que esté muy bien. Gracias. Que estén bien. Sigue estando entonces muy presente el tema del costo de vida, de la inflación en el día a día de los hogares colombianos. A propósito, FEDesarrollo publicó hoy una encuesta mensual que mide la percepción, la confianza, el nivel de optimismo de las familias colombianas o de pesimismo. Luis Fernando Mejía, director de este centro de estudios, nos cuenta los resultados. Veamos. Hoy hemos publicado el indicador de confianza del consumidor para el mes de mayo.
un termómetro sobre las expectativas de los hogares y sobre sus condiciones económicas actuales. El balance de la confianza de los hogares pasó de menos 17,5% en el mes de abril a menos 14,7% en el mes de mayo, una mejora de casi 3 puntos porcentuales. Sin embargo, el balance continúa siendo bastante negativo, es decir, hay más pesimismo que optimismo en términos de las expectativas de los próximos 12 meses y también de las condiciones económicas actuales. Buena parte de esto tiene que ver con la evolución de la inflación, que a pesar de su reciente descenso en la senda que traía desde principios de este año, todavía está por encima del 9%, y eso por supuesto afecta el bolsillo de los hogares. Otro elemento que está impactando también es la muy lenta recuperación de la tasa de desempleo, que es cercana al 12% en los 4 primeros meses de este año, muy por encima de las cifras que teníamos antes de la pandemia. Esos dos elementos, el deterioro en la capacidad de compra de los hogares y la lenta recuperación del empleo, explican en buena parte el deterioro en la confianza de los consumidores, especialmente frente a los niveles que teníamos a mediados del año anterior. Índice de confianza del consumidor de Fedesarrollo. Hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos espere los nuevos pronósticos económicos del Banco Mundial, que son preocupantes. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. Poco a poco el turismo y los viajes de negocios, que fueron sectores muy golpeados durante la pandemia, se han venido recuperando. ¿Cómo vamos a estas alturas, cuando ya estamos a mitad de año? Para saber todo esto, quiero darle la bienvenida a la doctora Paula Cortés Calle. Ella es la presidenta de ANATO, que es el gremio de las agencias de viaje. Doctora Paula, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muchísimas gracias, Víctor. Un saludo especial a todos. ¿Cómo va la recuperación del sector, puntualmente de las agencias de viaje? Bueno, digamos que nosotros venimos en una recuperación importante. Debo mencionar que en el 2019, como usted sabe, el turismo llegó a ser el segundo renglón de la economía del país, con unas divisas alrededor de 6.700 millones de dólares. Y poco a poco nos hemos venido recuperando y hoy en día podemos decir que estamos en una reactivación, más no en crecimiento todavía. En las ventas de las agencias de viajes aproximadamente entre unos 70 y 80% comparado con el año 2019. Ya hemos pasado este casi primer semestre, estamos en un periodo muy importante, como mencionabas, Víctor, de las vacaciones de mitad de año, lo que viene junio, julio, incluso parte de agosto, donde salen los niños del colegio, los muchachos de la universidad y donde muchas familias toman vacaciones. Esperamos que efectivamente este repunte logremos tener un importante movimiento de colombianos saliendo al exterior, ya con un crecimiento del 15%, que es el pronóstico que tenemos para esta temporada del año, y también los visitantes extranjeros que vuelvan a retomar a nuestro país para llegar a una reactivación aproximadamente de un 90%. Tenemos muy buenas expectativas, las agencias de viajes están ofreciendo muy buenos paquetes turísticos y aprovecho para hacer la cuña y el 17 de junio, del 17 al 20, vamos a tener el outlet de turismo a nivel nacional a través de la página todoslosdestinos.com y ahí están todas las agencias de viajes del país que van a tener sus paquetes turísticos con muy buenos descuentos para esta temporada del año. Ya, me interesa, ya le voy a preguntar al final sobre eso. Pero entonces lo que quiere decir es que si en el 2019, antes de que llegara la pandemia, ustedes vendían 100 pesos, hoy están vendiendo 70, 80 pesos aproximadamente, es decir, ¿todavía no regresan a los niveles prepandemia? Así es. Así es, estamos todavía en niveles, estamos en niveles de recuperación, de reactivación. Todavía no estamos en crecimiento a la fecha en la venta de paquetes turísticos. Sí tenemos un crecimiento importante en movimiento de pasajeros nacional. Eso sí tenemos un crecimiento por encima del 20%. Se ha hecho una dinámica muy grande del apoyo del gobierno nacional, las nuevas aerolíneas, las rutas aéreas y frecuencias, pues nos ha hecho una dinámica muy importante
importante a nivel nacional. A nivel internacional estamos casi llegando en los vuelos en movimiento de pasajeros a nivel de prepandemia de 2019, pero tenemos de verdad un gran trabajo por delante y sabemos que todos los apoyos que ha dado el gobierno nos va a ayudar a poder tener, ojalá a fin de este año, un crecimiento más no una reactivación. Ustedes hacen encuestas permanentes y muy interesantes. Recuerdo algunas durante la pandemia donde le preguntaban a la gente, durante la pandemia, ¿no? Todavía no estaba la vacuna, en fin, ¿usted quiere volver a viajar? Y la gente decía, no, que lo último que quería hacer era volver a viajar. ¿Han vuelto a hacer esas mediciones? ¿Qué tanta disposición tienen las personas a volver a viajar? Pues mire que tienen tienen todo el ánimo. Yo creo que en esas primeras encuestas, por supuesto, pues la pandemia nos había golpeado en una manera absurda durante los primeros meses, que no sabía qué es lo que iba a pasar. Y después empezamos a ver que la gente ya no quería estar encerrada, que quería volver otra vez a sus niveles de viajar con parejas, con familias. Y en la última encuesta que tuvimos hace un par de meses, pues efectivamente el 70% de los colombianos dice, el 77% para ser más precisa, dice que va a viajar este año, o sea, viajó o viajará en el 2022, y los destinos más solicitados en esta encuesta internacional es en México, que sigue teniendo un boom muy grande de lo que es Quintana Roo, todo lo que tiene que ver con destino de sol y playa, Estados Unidos y España. España sigue siendo nuestro top 3 importante de salidas de colombianos. Y en Colombia, obviamente, también los destinos de sol y playa, destinos culturales, está San Andrés, Antioquia, Magdalena y el eje cafetero. ¿Hay algunos destinos que se hayan metido en ese ranking de preferencia por todos esos cambios, ¿no? Esos nuevos hábitos de consumo que nos dejó la pandemia, de pronto no estar en medio de tantas chichoneras, de tantas personas, no sé, ¿hay destinos que ahora prefieran hoy las personas más que antes? Pues mire que ha crecido mucho, Víctor, lo que son los llanos orientales. La Orinoquía tiene unos paisajes y un turismo de aventura, de naturaleza muy importante que le está mostrando, digamos, no solamente al colombiano, sino a los visitantes extranjeros, y ha venido también teniendo un gran impulso, como siempre, que esa es nuestra joya también de nuestro país. Personalmente me parece que es un destino donde podemos hacer muchas cosas, que es la Guajira, y realmente cada vez más viene siendo ofrecido por las agencias de viajes a sus paquetes turísticos y muy solicitado por los extranjeros para un turismo de naturaleza que puede ser obviamente muy importante. ¿Por qué gusta tanto México? Pues a ver, yo creo que es que México, como fue el único país con Estados Unidos que no cerró durante la pandemia, Víctor, eso realmente ha sido la gran ayuda para las agencias de viajes durante ese momento tan difícil de poder vender algo en el momento que abrieron Colombia. O sea, tuvimos 5 meses totalmente paralizados. En septiembre del año 2020 abren los vuelos internacionales y empezamos los colombianos, las agencias de viajes, a vender México y a vender Estados Unidos. Estados Unidos principalmente por el tema de vacunación, como sabes, y México por destino de sol y playa. O sea, ahí nos mostró que la gente definitivamente quería nuevamente salir, quería destinos donde tuviera aire libre, donde estuviera abierto, donde no tuvieran algún tipo de contaminación, de poderse cuidar de ese COVID en el 2020, en el 2021, que todavía nos tenía muy afectados, y por eso México despegó y realmente ha venido con un crecimiento mayor. Pues México hoy en día tiene por encima del 10-15% de su Producto Interno Bruto es el turismo. Entonces es un destino muy, muy jalonador y por supuesto para nosotros es muy importante porque los colombianos lo toman en número de salida de colombianos es Estados Unidos, sí, pero en número de solicitudes es México. Impresionante, ¿no? Es que uno le pregunta a cualquier persona que se va de vacaciones al exterior, no, que México, que es que una maravilla. Bueno, por eso le quería preguntar. Ahora, el dólar, ¿cómo ha jugado este año? ¿Qué papel ha jugado para las agencias de viaje? Aquí lo reportamos todo el tiempo. En algún momento se trepó a 4.100 pesos, después se descolgó a 3.700. Ha sido una volatilidad tremenda por la situación internacional, por el panorama electoral. En fin, ¿eso los ha beneficiado, los ha perjudicado a ustedes? Pues realmente debo decirle algo y creo que
En un principio pensamos que nos iba a perjudicar, pero realmente no, porque hoy estamos viendo que la gente quiere viajar. Realmente la gente quiere viajar y la gente no está tan dedicado, tan pendiente de pronto, pues en términos generales, por supuesto, de exactamente cuánto puede costar o cuáles son los costos. La gente quiere disfrutar, la gente estuvo mucho tiempo encerrada y la gente en este momento quiere compartir con la familia, con la pareja, con los amigos, solo, quiere viajar. Entonces no hemos tenido ese golpe tan importante porque si miras las cifras de salida de colombianos, sí, incluso es mucho mayor que los extranjeros llegando a nuestro país, sabiendo que al tener un dólar alto, pues es un destino económicamente hablando para los extranjeros. Y por el contrario, lo que hemos visto es que los colombianos sí han hecho un gran esfuerzo para salir al exterior, para irse de viaje a estos diferentes destinos. Y mira que España es nuestro tercer destino en importancia de salidas de colombianos y no estamos hablando ni siquiera de dólar, estamos hablando del euro, que es mucho más caro que el dólar. Entonces realmente no ha sido un impedimento. No voy a decir, por supuesto, que a todos, a usted, a mí, cuando vamos a salir o cuando pensamos en salir, pues obviamente es muchísimo más costoso pensar en un dólar a 4.000 que pensar en un dólar a 2.800 o a 3.000, es mucho más costoso, pero sí hemos visto que la gente no escatima para tomar unas buenas vacaciones después de estos 2 años tan difíciles para todos. Muy interesante eso. Doctora Cortés, bueno, estamos en semanas y en días de peticiones a los candidatos presidenciales. Desde el sector, ¿qué pueden ustedes plantear? ¿Qué deberían mirar una vez el que llegue, ¿no? Para beneficio del sector una vez se posesionen en la Casa de Nariño. Pues bueno, mira, nosotros hemos hecho un documento desde ANATO, desde el sector de las agencias de viajes para los candidatos. Ya ellos tienen el documento, nos hemos sentado con sus equipos programáticos a contarles qué quisiéramos que pudiéramos continuar de lo que hay en este gobierno muy importante y cuáles son las mejoras y cómo podemos avanzar mucho en el turismo. Uno de los temas a grandes rasgos que hemos hablado durante también todos los sectores de turismo es la informalidad. Realmente nos ha golpeado muchísimo después de pandemia, la informalidad en el sector turístico ha venido creciendo y no solamente en nuestro sector, sino también en otros sectores del país y tenemos que hacer algo rápido, una política importante del nuevo gobierno para frenar esa informalidad, por el contrario, formalizar la gente, generar más empleo. El empleo se ha golpeado mucho y especialmente en nuestro sector de las agencias de viajes, el último informe del DANE, tenemos una caída del 43% del empleo y eso es un tema que a mí como presidente gremial y como país me preocupa mucho porque obviamente eso es parte de la informalidad que estamos viendo. Necesitamos obviamente seguir fortaleciendo la infraestructura turística de nuestro país en todos los destinos, hacer un mapeo, que es lo que le queremos plantear al nuevo gobierno, hacer un mapa de Colombia por regiones y mirar exactamente cuáles son los temas importantes turísticamente hablando que se necesitan en cada una de las regiones y por supuesto esto de la mano del Viceministerio de Turismo y de Fontur, llegar a estas zonas del país donde necesitan esta infraestructura importante. Conectividad, tenemos que seguir haciendo una conectividad mayor nacional e internacional. Ya estamos restablecidos en las rutas internacionales o en los destinos que tenemos, pero tenemos que buscar más destinos turísticos y más destinos para conectar a Colombia con diferentes países, claro, en África, en Asia. Tenemos que hacer mayor conectividad de nuestro país y obviamente pues infraestructura aeroportuaria para descongestionar, que es lo que se ha venido haciendo del Dorado y pasarle, digamos, esa solicitud o esa necesidad a las regiones que también quieren tener su conectividad directa. Tenemos que seguir trabajando en la seguridad de nuestro país, tenemos que seguir trabajando en la seguridad y en la promoción, más adicional a esto, la imagen de nuestro país. Claro. Pues obviamente sabemos que todos estamos pasando por dificultades de seguridad en los países y demás, pues tenemos que reforzar muchísimo eso porque sabemos que sin seguridad, pues obviamente no va a haber absolutamente ningún turismo porque nadie va a querer ir a un país que se sienta inseguro de que te vaya a robar el celular, de que te vayan a robar cualquiera de tus implementos. Y por último, porque tenemos un listado supremamente grande que me imagino. lo Muy que rápido, tenemos que hacer es Cortés. fortalecer
fortalecer ese Fontur. Ese Fontur tenemos que fortalecerlo a través de ese viceministerio de Turismo para que efectivamente tengamos un país de talla mundial como lo hemos querido en los últimos años. Doctora Cortés, muchas gracias. Feliz noche. Gracias por estos minutos. Que esté muy bien. Bueno, gracias, Víctor. Que estés bien. Hablando un poco de la reactivación de este sector, hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que Nubank está entregando un balance de su primer año de operaciones aquí en nuestro país. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 2,9%, y corresponde al crecimiento económico mundial que habría este año, según cálculos del propio Banco Mundial. Significa una fuerte caída frente al 4,1% que había pronosticado esta misma entidad en enero pasado, y también muy por debajo del 5,7% alcanzado el año pasado en el planeta. Según el Banco Mundial, la guerra en Ucrania desaceleró la economía de todo el planeta y aumenta inclusive las posibilidades de la llamada estanflación. Paralelamente, el Banco Mundial aumentó el pronóstico de Colombia. Hay optimismo sobre nuestro país desde el 4,4% hasta el 5,4% para este año. Y el gobierno anunció la implementación de un plan que busca garantizar de forma permanente el abastecimiento de combustibles en todo el territorio nacional. El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, explicó en qué consiste. Veamos. Desde el Gobierno Nacional hemos publicado una serie de actos administrativos a comentarios que van a garantizar el abastecimiento seguro del suministro de combustibles líquidos derivados del petróleo y GLP. El primer documento que publicamos para comentarios adopta el plan indicativo de continuidad que publicó la UBME en días recientes, donde están todas las obras que garantizan la continuidad y la confiabilidad del suministro de estos combustibles. Adicionalmente, también publicamos una resolución donde se obliga a tener almacenamientos comerciales y estratégicos por parte de los diferentes actores de la cadena, como los distribuidores mayoristas, los refinadores, los importadores, para garantizar que siempre tengamos inventarios y que se garantice la continuidad del suministro. Y adicionalmente, la Comisión de Regulación de Energía y Gas publicó también a comentarios cuál va a ser la estructura del proceso de remuneración de estos activos que le van a garantizar la confiabilidad al sistema. Seguimos trabajando por tener seguridad energética, así como trabajamos todos los días por la transición energética del país. Y a esta hora quiero saludar a Juan Fernández, que llega con noticias de las empresas. Juan, buenas noches. ¿De cuál compañía tiene información en el día de hoy? Adelante, bienvenido. Buenas noches. Se conoció una carta de la firma Deloitte en la que dice ha sido contratada por un interesado en salvar la cadena de supermercados Justo y Bueno. De esta forma se reversaría la liquidación de la compañía que cursa en la Superintendencia de Sociedades. Por medio del aporte de fondos, pues lo que busca es relanzar esa cadena, normalizar la relación con los actores afectados por la quiebra. Las deudas totales hay que tenerlas en cuenta y rondan los 1.7 billones de pesos, y hasta el 30 de abril pasado el déficit de caja era de 135 mil millones de pesos. Justo y Bueno llegó a tener más de 1.100 tiendas y el 18% del mercado de los supermercados de bajo costo en Colombia, un negocio que es liderado en el país por las tiendas de uno. El de los supermercados de bajo costo es un negocio intensivo en capital, y ese crecimiento acelerado al que le apostó pues Justo y Bueno marcó al final su declive. El nuevo interesado en salvar la cadena dice que estaría en capacidad de realizar la oferta en la fecha que determine la Superintendencia de Sociedades, previo a acceder a información financiera actualizada y certificada. Con ello, el interesado pues planteará un plan de recuperación para lograr un acuerdo con los arrendadores de locales, de las bodegas, de los centros de distribución también que tienen el contrato con Justo y Bueno, y asimismo cómo pues lograr también un acuerdo con los proveedores de mercancías. Faltará ver entonces el desenlace de la oferta y lo que decida las supersociedades, y por supuesto también que se conozca quién es el interesado. Esta sí sería la última oportunidad para Justo y Bueno. Gracias, Juan. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. El banco digital Nubank acaba de cumplir su primer año de operaciones aquí en Colombia. Tras este periodo, ya cuenta con 211.000 usuarios que están distribuidos en 867 municipios de todos los departamentos que ya tienen su tarjeta de crédito. Su nómina, los empleados, las personas que trabajan en Colombia, ya es de
300 colaboradores. En los próximos 5 años, Nubank espera realizar inversiones multimillonarias aquí en nuestro país por 1,5 billones de pesos. Recordemos, esta compañía fue fundada por el colombiano David Vélez. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.